buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Carlos José Hurtado y con Byron José Baltodano, hoy lunes 20 de febrero de 2023. 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Mañana el aniversario de Sandino. Vamos a hablar bastante de eso hoy. Pero antes, el 17 de febrero de 1979, dos hermanos fueron asesinados por la Guardia Somocista en Masaya, en Monimbó. Bueno, los capturó la Guardia. Los dos chavalos originarios de Managua se habían trasladado con la familia a vivir en Monimbó y andaban en la lucha antisomocista, pues, en labores semiclandestinas. Y la Guardia los había pintado, pues, ya los tenía identificados. Estos dos hipotes son sandinistas. Tanto José Ramón como Juan Manuel Fonseca López. Después, durante la insurrección de Monimbó, pues, y después de la insurrección de septiembre, achicharrado, como decíamos en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces se trasladaron, se salieron de Monimbó y se fueron a vivir al reparto de la Pérez Ponce, ahí en Masaya. Pero los guardias lo siguieron, lo ubicaron. Llegaron expresamente a la casa, lo sacaron, lo montaron en una patrulla de Becat, lo fueron dándole una paliza en la patrulla. Lo llevaron al comando y allí siguieron los golpes, las torturas, y a los dos los matan torturados. Cuando llega la familia, la mamá y el papá a buscar doña Urania del Socorro López y don Juan Fonseca Trejo a buscar a sus hijos, la guardia le sale con el cuento: no, es que golpearon ahí a los guardias en la patrulla y quisieron matarlos, entonces tuvieron que defender los guardias, y los chalos estaban hechos pastes de los golpes. Horrible fue la muerte de los dos hipotes, horrible. Y fueron sepultados en el cementerio suroriental de Monimbó. Ya su papá y su mamá también ya fallecieron, doña Urania del Socorro López y Juan Fonseca Trejo. Pero todavía vive una hermana y ella, junto con los compañeros del Frente Sandinista de Monimbó, acudieron al cementerio el sábado pasado para honrar su memoria, para no olvidarlos. José Ramón Fonseca López, Juan Manuel Fonseca López. Honor y gloria. Está un poquito apretada, ¿no?, la situación internacional. Hay muchas cosas sobre el tapete. Mañana habla el presidente Vladimir Putin a las 3 de la mañana, hora de Nicaragua. Hay una gran expectativa en Rusia y en sus aliados por qué onda, qué va a hablar, qué va a anunciar el hombre. Y horas más tarde, como en Polonia, va a hablar Biden, al mediodía más o menos de hora de Nicaragua. Ahí anduvo el viejito en Ucrania. Hoy llegó, pisó la base y se fue.
como 1 hora habrá estado en Kiev, solo para que lo vieran, Rafla y Halle, y para decir lo que ya se sabe, porque les va a dar reales, que les va a dar armas, y ahí nos vemos. Se fue rápido, mano. Jugando, mano. El miedo. Rapidísimo se fue. Lo más importante es con quién andaba con el asesor de seguridad nacional, Ryan, creo que es el apellido. Ese es el que reúne los elementos de CIA, Marina, todas esas cosas. En fin. Pero también, como ha habido un evento ahí de seguridad, una conferencia a la que no invitaron a Rusia, por supuesto, ahí en Múnich, Alemania, han habido declaraciones divertidas. Pues, ¿para qué? Es mejor reírse de estos tipos. Por derecho que sí. Entonces, salió yo no sé si qué es más divertido, lo que dicen los tipos o la respuesta que les ofrece esa extraordinaria vocera de la Cancillería rusa que se llama María Zaharova o Zaharova, a saber cuál de las dos es, no importa. Ya saben a qué me refiero. Además, repito, además de preciosa, es sumamente inteligente y agarra al vuelo las cosas con un sarcasmo, se burla de todo el mundo y les dijo chanchadas, se las dice de manera elegante, ¿sí? Y sin ningún tipo de ay, señor Macron, no, nada. Entonces la Victoria Nuland, esta es una terrorista que la tiene de subsecretaria de Estado Biden, es una terrorista consumada. Es la que dirige el golpe de Estado contra Poroshenko ahí en Ucrania en 2014. Y instala a Poroshenko ahí en 2014 y derrocan al gobierno electo. Y desatan la rusofobia. A partir de ese momento empieza el rearme de Ucrania y la organización militar de Ucrania preparándola para lanzarla contra Rusia. Entre tanto hicieron toda la maroma de que vamos a hacer un acuerdo de paz y firmaron y no sé qué, Poroshenko firmó y no sé qué con Rusia y le vamos a dar autonomía y todos lo firmaron y ahora confesaron a Merkel y Hollande, el que fue presidente de Francia, que era pura pantomima, pues que eso, lo que estaban haciendo era ganar tiempo para armar y entrenar a Ucrania y después lanzarla contra Rusia. Lo confesaron así de la manera más descarada. Y después dicen que es un invento de Rusia, de que la estaban cercando con el objeto de destruirla. Y ellos mismos lo confiesan. En fin. Entonces a la Nuland le responde la Zaharova. Dice, la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, se permitió una serie de declaraciones alucinantes y absurdas. Una vez más se constata la implicación de Estados Unidos en el conflicto. Ahora los incendiarios estadounidenses de la guerra van más allá. Incitan al régimen de Zelensky a una mayor escalada y trasladar el conflicto a nuestro territorio, Rusia, con ataque directo. Esto es lo que advertíamos antes y la causa por la que nos vimos obligados a iniciar una operación militar especial. Y aquí viene la ráfaga. Me gustaría darle un consejo a Victoria Nuland. Victoria, investigar los globos blancos y los ovnis. Están infectando a Estados Unidos en gran número. Y como podemos ver, ustedes no son muy buenos para hacer frente a estos objetos no identificados con prontitud y eficacia. Ahí los atraviesan y se dan cuenta hasta que hasta que salen al mar. Su pueblo, le dice Zaharova a la Nuland, se ríe de ustedes, mientras que ustedes siguen soñando con la derrota de Rusia
y ahora piden al régimen de Kiev que lance un ataque contra Crimea. Tiene mucho que hacer en casa, Victoria. Y después le recuerda lo que está pasando ahorita, que es un desastre de salud pública y ambiental que ha sido adecuadamente ocultado por los grandes medios de Estados Unidos. Aunque ahora, bien interesante, Biden se fue a Ucrania, entonces Trump se fue al lugar del desastre. Es una jugada política maestra la que hizo Trump hoy. Entonces le dice la Zaharova: me gustaría recordarte, Victoria, que el 3 de febrero 50 vagones que transportaban sustancias químicas peligrosas descarrilaron cerca de East Palestine, en Ohio. Lo que está ocurriendo ahora en el estado norteamericano es, a juzgar por las apariencias, el mayor desastre provocado por el hombre en términos de amenazas para el medio ambiente, la vida y la salud en los últimos tiempos. Y los alarmantes detalles de lo ocurrido acaban de salir a luz. Pero eso fue hace casi un mes. Fue el 3 de febrero. ¿Por qué salen a luz ahora? Porque los representantes de los medios de comunicación no lo creerían. No se les permitió entrar al lugar del accidente. Declararon zona militar. Es prohibido. Pero además se pusieron de acuerdo con los dueños de medios. Chitón pitillo, no esté fregando. Lo que pasa es que existe la red, las redes sociales, la red de internet. Entonces la gente ha empezado a difundir lo que está pasando. El horror de lo que están pasando. No pueden beber agua. Tienen que llevarles agua de otros lados. Están absorbiendo gases. Ya hay mucha gente ingresada en los hospitales. ¿Verdad? A Victoria, dice la Zaharova, la conocemos como alguien que estuvo involucrada en la política de información en el Departamento de Estado de Estados Unidos y en general es una figura pública. ¿Podría hacerse cargo personalmente ella de la situación del descarrilamiento de los 50 vagones cargados con sustancias químicas peligrosas en su país y contarnos a todos lo que está ocurriendo ahí? Eso sería añadir un poco de democracia a la vida de Estados Unidos. Dos bofetadas, pum, pum. Pero después vino Macron y salió diciendo, ese Macron es de lo más hipócrita que hay. Es hipócrita. Por eso no lo quieren en Francia. Yo no sé cómo ganó esas elecciones, hermano, porque no lo quiere, la gente no lo quiere. Porque es hipócrita, es clasista. Entonces salió diciendo Macron que Francia nunca ha querido derrotar a Rusia. No, nosotros no. Nunca vamos a apoyar eso de que hay que derrotar a Rusia. No, nosotros no. A diferencia, dice, de algunos ahí de Europa Oriental, refiriéndose a Polonia. Le dio una entrevista a los medios franceses y dice que pese al apoyo militar que le da Francia a Ucrania, que él está convencido de que el conflicto no va a terminar militarmente, o sea que la solución al conflicto no es militar, sino que es política, dice Macron. Mira, clase mentira. Entonces viene la Zaharova y le dice, mira, le dice, eso del nunca Francia, ha respaldado eso. No empezó con Macron. Los venerados restos a nivel del Estado francés de Napoleón descansan en el centro de París. Para que tanto Francia como Rusia lo entiendan todo. ¿Qué le está diciendo? Ve, acordate de Napoleón. Y no quiso invadir Rusia, pues. Y no lo sacamos a bala y cañonazo de aquí. Su gran derrota. 600,000 hombres perdió Napoleón ahí. No solo ejército de Francia, ejército de Alemania, de Polonia, de otros países. Salió, mano, con el trasero a dos manos.
Y desde entonces no levantó cabeza Napoleón, el gran emperador de Francia principios del siglo XX, de hace ya 200 años. Hay que aprender la historia. Después le dice la Sájarova. Francia es miembro de la OTAN. La OTAN ha descrito a Rusia como adversario en todos sus documentos. París pudo haberse resistido, pero no podía hacer nada. Y se solidariza con la OTAN. Si es miembro de la OTAN y no se sale de la OTAN, asume lo que dice la OTAN. Por eso que te digo que Macron es de lo más hipócrita. Y después le dice, las entregas de armas con el trasfondo de las declaraciones sobre la inadmisibilidad de Rusia para ganar no dejan otra conclusión lógica que una: nos quieren derrotar. Se equivocarán. O sea, fíjate bien, mira Macron, no, si nosotros no la queremos derrotar a Rusia. No, no. Y en Múnich, en esa conferencia que te contaba, que terminó ayer, todo lo que llamaban ahí es que no era admisible la derrota de Ucrania, que ahí era ganar o ganar. En general, pero aquí viene la frase genial de la Sájarova. Macron no tiene precio. Ha admitido abiertamente que todos estos años Occidente no solo se ha entrometido en los asuntos internos de Rusia, sino que ha intentado cambiar el poder. Dice Macron, cuando oigo hablar de cambio de régimen en Rusia siempre pregunto, ¿qué régimen vamos a cambiar? ¿Qué liderazgo? Porque ha habido, dice Macron, muchos intentos de cambio de régimen en la última década y todos acabaron en fracaso. Eso dijo Macron en Múnich. A confesión de parte, la llevo de prueba. Si Rusia hiciera lo mismo, si dijera yo quiero derrocar a Macron en Francia y buscar cómo poner a otro y empezar a conspirar, se armaría un escándalo. Bueno, declaración de guerra. Macron ahí dice claramente que hemos estado en eso y no hemos tenido éxito y no pasa nada. Y entonces dice Sájarova, así que ha estado martillando sin cesar a los dirigentes rusos a sabiendas de que se ha desatado una campaña anticonstitucional de cambio de régimen contra Rusia. Charman, como dicen. Charman entre los rusos es como encantador, adorable, magnífico, pero en ironía. Pues. Recuerde todo esto, le dice a los rusos, cuando le hablen de sentimientos amistosos y de la agenda de unificación. Es importante. Vamos a ver qué pasa mañana, pues vamos a estar pendientes desde la madrugada para ver, para oír, leer qué dice el hombre, Vladimir Putin, mañana. Son las 6:50, fíjate que he estado platicando así con unos amigos y unas amigas y uno de ellos, le preguntó a una cuál es la cualidad más importante de un revolucionario. Preguntaba, él preguntaba de un sandinista y después ella le dijo de un revolucionario. Dice. Y entonces después de la discusión, cada quien aportando lo propio, se llegó al consenso, la lealtad. Y entonces, la lealtad a tus ideas, la lealtad al proyecto, la lealtad a tus compañeros, lealtad. El antónimo de lealtad es traición. Es decir, el contrario de una persona leal es el traidor o la traidora. Lealtad, traición. ¿Verdad? Entonces cuando uno observa o lee o mira determinadas opiniones sobre lo que aquí ocurre o deja de ocurrir, sobre lo que decide o deja de decidir el presidente Daniel, uno siempre debe advertir quién lo dice y qué intereses persigue. Sea que respalda lo que en Nicaragua
decide o que es enemiga de lo que Nicaragua decide. ¿Quién es? ¿Quién es esta persona? ¿Qué intereses tiene? Entonces uno pasa revista. Entonces estamos acostumbrados aquí a todos los caviar de América Latina, pues digan cualquier babosada, pues. Estamos acostumbrados. Suelen estar arrodillados frente a los yanquis, entonces no nos tiene sin cuidado. O las pobres colonias europeas. Ahora leí una frase súper bonita. Dicen que Europa es el jardín de los yanquis. Está salvada esa frase. No me acuerdo quién la dijo. Está bonito, sí. Bueno, entonces cuando uno ve aquí en Nicaragua, bueno, fulana de tal o fulano de tal dice o dejó de decir tal cosa, vamos a lo mismo. ¿Quién es y qué intereses representa? ¿Cuál es, digamos, su trayectoria? ¿De qué manera respalda sus palabras? Entonces uno dice, bueno, o sea, dicho en otras palabras, las cosas se toman de quien vienen. ¿Verdad? Entonces me estaba acordando de los compañeros del Ejército Popular Sandinista retirados a la fuerza en los famosos planes PL1, PL2, PL3, y que les pegaron una patada en el trasero y los dejaron al garete, a expensa del somocismo que tenía el poder, sin tener ningún tipo de sustento personal o familiar para salir adelante, sin haber tenido oportunidad de estudiar durante la guerra porque se dedicaron a defender la patria. Y los tiran a la calle. Más aún, yo recuerdo bien, creo que era el PL, los muchachos del PL2 que armados se tomaron la avenida Bolívar. Y el ejército de Nicaragua, llegó a volarle balas. No se me olvida. O a vos se te olvidó eso. O allá en San Ramón, en Matagalpa, lo mismo. Y el ejército le llegó a volar balas. ¿Quién era el jefe del ejército en esa época? ¿Quién? Y recuerdo que en la onda privatizadora del somocismo decidió aniquilar al ejército. Y dijo que no le daban reales y que buscara qué hacer con los helicópteros. Entonces, ese individuo dijo que iba a vender los helicópteros y que con el dinero iban a darle fondo a los muchachos que estaban mandando a la calle. Que no te estoy hablando de 300, 500, no, mandaron a la calle a 100,000, que son los que defendieron la patria. Entre ellos, miles de tenientes, de sargentos, de capitanes, de tenientes coroneles, de miles de cuadros, sobre los cuales descansó la defensa de la patria. Y los mandaron con una mano adelante y otra mano atrás a la calle. Bueno, y entonces el pinche ese y todo su claque ahí, que él tenía ahí sus brothers, porque él tenía un club de amigos, no eran jefes militares, era club de amigos ese. Algunos ya murieron. Entonces vendieron. Se lo vendieron al Perú, a Montesino, que era el sangriento jefe poder tras del trono en Perú en la época de Alberto Fujimori, que ahí está preso, tiene como 3 condenas, ahí está preso, y el otro también está preso, Montesino, Vladimiro Montesino. ¿Vos crees que los reales se los dieron a los chavalos? Se los robó él y toda su claque, y hoy son millonarios.
Se robaron tierras por donde quiera, las casas de descanso de los oficiales y de los soldados del ejército. Saquearon con la venia del somocismo. Y después ahora se dedican a dar lecciones. Y son una pandilla de ladrones, de mafiosos. Me han contado muchas cosas, ¿verdad? Me acuerdo muy bien de esto. Me acuerdo que uno de los que fue jefe de escolta, ese traidor, lo llegaba a postear allá a su casa porque tenía un problema grave de salud y estaba muriendo de hambre, él y su familia. Pero no era cualquier compañero, había sido uno de sus escoltas muchos años. ¿Sabes lo que hizo el individuo ese? Primero no lo quiso recibir. Le mandó a los nuevos escoltas que lo sacaran. Y dicen, tráele un saco de comida ahí. Ahí está, mírame. Le dice el jefe. Ya no volvá a venir, sí. Pero así ve. Montones. Él y todo el grupito que tenía ahí, que eran los que mandaban. Ya ninguno está. Menos mal. Ninguno está. De todo ello, tal vez uno se salvará. Todos son traidores. Todos. Uno, dos, tal vez no. Todo el grupito ese que mandaba en el ejército de Nicaragua en la época del somocismo. Pero de todo el grupito del máximo nivel. Robaron a los descosidos. Y ahora pasan como santas palomas. Como demócratas. Solo me acuerdo de la rabia que no solo yo sentía. Sentíamos todos en el frente. Pero sobre todo esos muchachos que fueron a dar parte de su cuerpo, su juventud y algunos su vida en las montañas, en el campo, en los años 80, la rabia de todos cuando vieron que ese traidor, ese mafioso, le entrega la máxima orden del ejército, la Camila Ortega, en oro, al asesor militar de Estados Unidos en Nicaragua. Yo me acuerdo a muchos compañeros que le habían recibido esa medalla, llegársela a tirar, porque había deshonrado la medalla. Ese maldito ahora viene a decir no, que está bueno y que está malo. Es divertido, ¿verdad? Hay que tener autoridad moral para hablar, hombre. Y la autoridad moral se gana con la consecuencia revolucionaria, con la lealtad. O sea, tenés que ser consecuente en tus actos y ser leal a la causa, a la organización. Pero no. Te retirás, te dedicás a tu negocio, dejas que la gente se muera como quiera morirse, o que se defienda como pueda defenderse. Vos vivís a tus anchas, negocios aquí, negocios allá, y te crees el cuento además, que es lo más patético, es patético. Se cree el cuento él de que lo respetan en un lado y otro, y es un cero a la izquierda en todos lados. Es un pobre desgraciado que pronunciar su nombre te llenas la boca de porquería. Esa es lo que quiero decir. Entonces, digo, hay que tener autoridad moral, hombre. La autoridad moral se gana con tu acción revolucionaria. ¡Acción! No me vengas con cuentos. Y además te evalúa y te dice, no, yo tal cosa. ¿Quién sos vos? Y mal paga el diablo a quien bien le sirve.
Ya vas a ver la patada, vas a ver, va a morir en la desgracia y va a morir pronto además. En la desgracia, en la soledad más absoluta. Ahí vas a ver. A los traidores nadie los quiere, hombre, nadie los quiere, nadie quiere un traidor. A quien traicionó porque te traicionó y al lado donde se pasó porque ya no confía. Si traicionó a este me va a traicionar a mí. Es lo lógico. Es como lo que pasa en los matrimonios, ¿no? Si el hombre le es infiel a la esposa una vez, la esposa nunca más va a volver a confiar. Mentira. Aunque lo perdone, nunca va a volver a confiar. Y a la nueva, si el acaso se queda con ella, va a decir, así como fue conmigo, va a ser con otra. Eso es así. ¿Verdad? Entonces hay que tomar las cosas por donde vienen. Uno aprende en la vida que la basura también habla. Vos aprendes eso en la vida. ¿Vos creías que la basura era basura muda? No, la basura también habla. El estiércol también habla. Y lo peor del caso es que se inviste de lo que fue y de sus lazos sanguíneos para reclamar voz y voto. Ni uno ni lo otro. En fin. La basura y el estiércol, ¿qué hay que hacer con la basura? Hay que prenderle fuego. O la reciclás. La molés ahí, la metés a horno y sacás otra cosa. Esa es una. Y al estiércol, ¿qué haces con el estiércol? Si es humano, bajar la palanca. No. Si es de vaca, lo puede usar como fertilizante. Y el resto, hermano, no sirve para nada. A veces sirve como composta, ¿no? También como fuente de biodiesel. Pero bueno, pues. Nosotros pichamos nuestro juego. Mañana, acto por Sandino, aquí en la Bolívar, en Managua. Por supuesto, en Niquinomo, rendirle tributo al hombre. Ya vamos a hablar de Sandino, hay que hablar de Sandino siempre, hay que tener presente a Sandino. 7:05, ya regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Estaba leyendo tantas cosas sobre él, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué es tan importante Sandino? Fíjate que una de las cosas, una de muchísimas, es que Sandino nunca le tuvo miedo a los yanquis. Usted decía a la puchica, un hombre surgido del seno de los oprimidos, como él mismo se definía, pero además es que es así, hijo de una mujer pobrísima, vivía en la miseria, Margarita Calderón, en la miseria, que andaban de pueblo en pueblo vendiendo, así fue criado Sandino, hijo natural, decía en aquella época. Hasta después que lo reconoce el Papa, ya cuando estaba Mozalbete, vio el sufrimiento de su mamá en la cárcel porque los echaron presos a los dos, que tenía 8 años Sandino, y ve a su madre abortar en la cárcel, en las cárceles de la época, no las de ahora, que podrían ser palacios frente a lo que eran esas posilgas. Así de pobre era Sandino. Todo lo que el conocimiento, el vasto conocimiento de la vida, del mundo, que él es autodidacta.
Él se preocupaba por leer, por discutir, por conversar, por aprender. Y así se fue forjando. Pues entonces un hombre así, ¿verdad? Se viene a Nicaragua por orgullo herido, orgullo patriota. Él lo cuenta, eso todos lo sabemos, creo yo. Y los que no lo saben, es una vergüenza que no lo sepan. Él lo cuenta bien. Y él ese orgullo le dice, son vendepatria, porque son nicas, dejan que los gringos entren y hagan lo que quieran. Porque eso es lo que ocurría en América Latina. Los nicaragüenses eran vistos como cualquier cosa. Antes de Sandino, los nicas éramos cualquier cosa. La gente no conocía a Celedón en América Latina. La gente solo sabía que los gringos ahí mandaban. Eso es lo que sabía la gente. En América Latina. Los intelectuales, la gente de la época, tenía desprecio por Nicaragua. Por esa razón. Porque los gringos aquí mandaban. Hasta les montaron un presidente que es gringo. Walker. Hasta que Sandino aparece. O sea, la nacionalidad nicaragüense realmente nace con Sandino. Fíjate que, mira lo que es, ¿verdad? Hoy Rubén Darío es el hombre más universal, ¿no? De los nicaragüenses, el más universal. Digamos, sobre el que hay unanimidad. O sea, Darío causa orgullo a todo, indistintamente de clase social y de definición ideológica. Darío es Darío. Y además es universal en todo el sentido de la palabra. A Darío se le estudia en cualquier idioma. Sin embargo, la oligarquía, la rancia oligarquía conservadora, la burguesía nicaragüense despreció a Darío en su momento. ¿Quiénes recibían a Darío? En Nicaragua. Recuérdenlo. Los despreció. Le dan, de vez en cuando le dan su realito, como limosna. Zelaya es el que le da su lugar. Y recuerdo que hay un famoso escrito, ¿sí? Cuando llegó a Granada, en Granada lo insultaron a Darío. Cuando visitó una vez que vino, que fue a Masaya, Masaya era muy querido Darío, y él quería mucho a Masaya, pero en Granada lo despreciaron. Y entonces, el Darío que aparece antes de Sandino es el Darío borracho, loco, enamorado. No se conocían sus crónicas, su trabajo como periodista. No, era un poco folclórico, porque esa era la connotación que le daba de oligarquía conservadora, el país ocupado por los yanquis. El Darío íntegro, extenso, es el Darío que recupera la Revolución Popular Sandinista. Después era algo, pues sí, Rubén Darío, pues, y entonces recitabas a Margarita, está linda la Marga, ¿no? Pero el estudio de Darío, de lo que significa Darío, es con la revolución. Sí, pero en cambio con Sandino, o sea, cuando Sandino se alza en arma, se enfrenta a los yanquis, despierta en América Latina y más allá una admiración sin frontera. Tanto que en China había un batallón de guerrilleros que llevaba su nombre. Tanto que hasta Ho Chi Minh dijo que él había estudiado a Sandino. Perdón, Bon Ngoyen Giap, el jefe militar de los vietnamitas. Lo dijo. Sandino, o sea, adquiere él mismo un prestigio y con él Nicaragua. Motivo de orgullo. Porque se le paró a los gringos. Porque no le tuvo miedo a los gringos. Y repito, Sandino, que ¿con qué se va a la montaña? Pues, solo. ¿Cuántos se van con él? 29.
algunos hondureños, todos pobrecitos, bueno, excepto uno o dos. Después eran pobrecitos, zarrapastrosos, como decíamos nosotros. Descalzo. Con las pocas armas que logran recuperar, pero él se va con esa gente que se va a San Rafael, después de vencer a los conservadores y salvar a Moncada de la muerte. Ahí en Boaco. Y se van. Y ahí empieza, imagínate vos, eso fue el 4 de mayo del 27. Cuando él decía, ya me voy. Se va, lo informa hasta como una semana, 10 días después. Pero para el septiembre de ese año funda el ejército, porque ya tiene suficiente gente. O sea, te estoy hablando, de mayo a septiembre, junio, julio, agosto, 4 meses, menos de 4 meses, ella tiene un ejército y funda el ejército. Y lo dota de un reglamento y de escalafones y demás. ¿Cómo sería la fuerza que había adquirido? Pues ese hombre con nula formación académica de la época, autodidacta, con unas cuantas armas, enfrentado al poder más grande de América en ese momento, no del mundo, porque eran superiores otras potencias de la época, pero en América sí, que le lanzan aviación, que vienen delincuentes como soldados de ocupación, porque eran delincuentes literalmente, pues, con oficiales de carrera, pero la soldadesca yanqui eran delincuentes, criminales. Ahí reclutaban los gringos. Que venían a purgar sus condenas aquí, después, si lograban sobrevivir, salían libres. Pues entonces, frente a esas bestias se enfrenta Sandino y no les tiene miedo. Lo conminan a rendirse y dicen, vengan a buscarme. Yo no me vendo ni me rindo. Aquí los espero. Los desafía, pues vengan, pues. No tiene nada el hombre. Tiene su valor y su inteligencia. Y cuando lo llegan a buscar, ¿no te acuerdas de la famosa anécdota que cuenta Sandino? No hallaban, llevaban días, hermano, de bombardeo, todos los días. Les mataron las reses, destrozaron viviendas sobre el cerro, el Chipotón, por ahí. Y entonces, y los van cercando. Entonces, era que famosa maniobra, ¿no? Puso los motetes de zacate, los cubrió de saco, hizo aparentar de que ahí estaban los guerrilleros dormidos y ¡jale! Y cuando lo llegan los gringos, ahí dice que no está nadie. Y así como esa. O sea, y además hubo batalla formidable donde hizo paste a los yanquis. Los yanquis nunca reconocieron la cantidad de bajas que tuvieron, nunca. Porque para ellos solo eran bajas sus oficiales, el resto no eran ni de importancia les daban. ¿Cuántas calaveras de gringos quedaron ahí sembradas en las montañas de la Segovia? Sandino, repito, nunca les tuvo miedo y se los demostró. No es que asunto de palabras, no, se los demostró, los derrotó, los obligó a salir. Entonces, además, Sandino los obliga a cambiar de estrategia. Porque ellos creyeron, después de que Sandino se enmontaña y le mandan el ultimátum, Sandino además derrotado en Ocotal, ellos creyeron esto es rápido, vámonos. Y cuando comienza Sandino a derrotar la guerra de guerrillas y todo lo demás, y se comienzan a acojonar. Y le empieza a matar a oficiales. Entonces deciden hacer una estrategia que tiene tres grandes aristas. Por el primero, incrementan el poderío militar, destinan más aviones. Primero. Segundo, aceleran la formación de la Guardia Nacional, que comenzó como la constabularia, que había sido una decisión que habían tomado los gringos desde principios de la década de los 20, en la época de los chamorros, de Emiliano, después de Diego, y después en esa época empezó eso. Pues no lo habían hecho. Salen los gringos el 25
y todavía no habían hecho la guardia. Entonces ahí aceleran la formación de la guardia, con el propósito de dejar que sean nicas los que mueran, porque ya no pueden seguir matando gringos. O sea, su opinión pública se les está revirtiendo. En el Senado hay 1000 de cuestionamientos a los gobiernos porque están muriendo gringos. Entonces, será la segunda lista. Y la tercera es también buscar cómo aislar políticamente a Sandino y por la vía de la vía política intentar destruirlo. Esas son las 3 aristas. Se las voy a contar. Yo no les dije lo militar, ya les digo lo de la guardia. Entonces, para esa época, y Sandino es el que lo cuenta, lo insinúa. Sandino lo insinúa y después lo deja claro Armando Amador, que en paz descanse. Somoza era un gran bailarín y se había enamorado a la mujer del embajador gringo aquí y la hizo su querida. Eso es auténtico. Y ella es la que fomenta que sea el jefe de la guardia. ¿En serio? Pero bueno. Y el tercer aspecto es el que más me interesa compartir, pues, porque creo que es una opinión mía, es una conclusión mía. Pero me parece que voy a decir en qué me respaldo. Yo creo que la trampa política que le montaron a Sandino, se la montan en el 28, fracasan en el 29, Sandino se libera y se la vuelven a montar en el 32. Bueno, empezaron en el 31 y esta vez culmina con su asesinato. ¿Qué pasó? Empiezan a matar, los guerrilleros sandinistas empiezan a matar gringos y eso empieza a tener un gran impacto en Estados Unidos. Incluso ellos destinan corresponsales aquí para estar informando de eso. Además, a los gringos, como los que están enviando son delincuentes, están haciendo desmanes después del 31. Bueno, un montón de cosas que pasan. Pero bueno, el caso es que también meten... A ver, hay una gran contradicción entre México y Estados Unidos. Ya Estados Unidos se había robado hacía rato, hacía como 70 años, se había robado la mitad de México. Eso había originado una tensión muy grande entre México y Estados Unidos. Incluso Pancho Villa se metió a Estados Unidos. Era la única vez que han invadido Estados Unidos porque Pancho Villa lo hizo. Pero bueno, a principios del siglo XX. Pero hay una gran contradicción, sobre todo por el petróleo. Aparece el petróleo, México tiene grandes reservas petroleras y los yanquis están detrás de eso. Después vino la guerra cristera, eso fue una terrible desgracia en México. La Iglesia Católica respaldada por los yanquis, llegan los marinos a Veracruz, etc. Esto es importante, hay grandes tensiones. Y el gobierno de Plutarco Elías Calles y sus sucesores están enfrentándose a los yanquis. Y realmente las armas que le dan que Sacasa recibe son de México. Aquellas armas que botaron al río, no sé, de México. Sacasa consigue que Calles le dé armas. Y él, con esa arma inicia la revolución constitucionalista. Sandino tiene muchas expectativas con México. Los yanquis lo saben, pero como hay un recambio de poder, muere el candidato electo, como el presidente electo, lo matan, lo asesinan, asume temporalmente Portegil, y este tipo es el que se empieza a arreglar con los gringos y el que le tiende la trampa a Sandino. Le hace una celada, una auténtica celada, pero Sandino se logró escapar con mucha astucia, porque ahí era para que lo mataran, pero con mucha astucia. Fíjense. Bueno, el otro aspecto, en el aislamiento a Sandino, fíjense, el hondureño Froilán Turcio, que fue muy importante para Sandino, muy importante, porque Turcio reproducía lo que ocurría en Nicaragua, en la guerra. Y así es que se dio cuenta el mundo de lo que estaba pasando.
Entonces los gringos que habían dado un golpe de Estado en Honduras logran cooptar a Turcio, le ofrecen la embajada en París. Y después de que asume Moncada la presidencia en enero del 29, Turcio se raja. Después de las elecciones fraudulentas del 28. Y le manda a decir a Sandino, mira Sandino, porque Sandino le dice, yo voy a buscar un arreglo político para unificar a toda la fuerza, para expulsar a los gringos y expulsar a Moncada, porque Moncada es hijo de los gringos, del fraude electoral. Eso es lo que le dice Sandino. Entonces le dice Turcio, no, yo no estoy con vos en eso, porque es guerra civil. Vos ya hiciste tu labor, vos sos grande, vos sos bonito, vos sos esto, pero porque luchás contra los gringos, pero ya eso que me estás diciendo no, porque ya hubo elecciones. Y Sandino le dice, no, le dice, estás loco, jamás voy a aceptar a Moncada, y yo nunca voy a aceptar que los gringos estén en Nicaragua. Entonces rompen, y eso causó que la lucha de Sandino dejara de conocerse en el mundo. Esto es muy importante, ese quiebre. Realmente Sandino nunca logró tener alguien que difundiera con ese mismo éxito la lucha que él tenía en la montaña segoviana. Entonces decide ir, ya repito, ya estamos acá en el poder, ya se encaramó al poder con la mano de la mano de los gringos, ¿verdad? Y ya estamos en el 29, entonces Sandino le escribe una carta a Portegil. Le voy a leer esa carta. Entonces, pero, bueno, mientras tanto, aquí adentro, la oligarquía libero-conservadores arman una comisión en la que está Sofonía Salvatierra. Una comisión que intenta establecer negociaciones con Sandino. Y sacan un comunicado ahí en la prensa hondureña. Turcio hace alusión a ese comunicado en la carta de renuncia a Sandino. Pero Sandino le dice que no va a aceptar a Moncada. Entonces, pongan cuidado, qué importante que es esto. El 6 de enero de 1929, repito, 6 de enero de 1929, México no reconoce a Moncada como presidente. ¿Por qué? Porque fruto de la intervención norteamericana y la política exterior de México dicen, yo no voy a reconocer a ningún gobierno que sea fruto de intervención de fuerzas extranjeras. Entonces no lo reconoce. Moncada está furioso por eso. Pues no lo reconoce México. Y en aquella época la Iglesia Católica, la jerarquía católica se encarga de ubicar en la opinión pública que México es igual a bolchevique, a los comunistas de Lenin. Y los medios conservadores de la época, lo mismo. Entonces, los comunistas de México le ayudaron a sacarse. Esa es la conclusión de la jerarquía católica, que además a la cual se sumó los medios conservadores de Nicaragua. Y Moncada era portador de ese discurso, así hablaba de México, comunista. Y mira qué absurdo. Bueno, entonces Sandino le escribe a Portegil y le dice lo siguiente. Señor licenciado Emilio Portegil, el último presidente provisional que ha tenido México, duró 2 años. Después él se encargó de organizar el fraude electoral también, ¿verdad? Hizo algunas cosas en términos de política interna decentes, pero bueno. Le dice Sandino, muy señor mío, en la confianza de que es usted representante del heroico y viril pueblo mexicano, no vacilo en solicitar a su gobierno la protección necesaria para lograr y tener el alto honor de ser aceptado con mi Estado Mayor en el seno de su ejemplar pueblo. No es posible manifestar por escrito los trascendentales proyectos que en mi imaginación llevo para garantizar
el futuro de nuestra gran América Latina. El capitán José de Paredes, de origen mexicano, portador de la presente, expondrá verbalmente en parte a usted la actual situación política de Nicaragua y nuestros cálculos. El mismo joven capitán sabrá explicar a usted en qué forma deseamos el apoyo de su gobierno. En la esperanza de saludarle personalmente mediante su valiosa cooperación y anticipándole mi gratitud, tengo el honor de suscribirme de usted, atento y seguro servidor, Patria y Libertad, A. C. Sandino. 6 de enero de 1929. Esa carta se la lleva Paredes. O sea, obviamente por tierra, ¿verdad? Por aquella vereda. Clandestino. Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, la península de Yucatán, y ahí va hasta que llega a la Ciudad de México. Entonces ya en marzo es que llega, con una carta escrita en enero. Para ese momento, Sandino ha nombrado como su representante en México a Pedro José Cepeda. Y él dice, hay varias cartas donde dice que es de su absoluta confianza. Entonces, a través de Cepeda, Paredes se reúne con Portes Gil a principios de marzo de 1929. Ahora van a oír lo que cuenta el propio Portes Gil de lo que pasó. Él lo cuenta, no lo cuento yo ni Sandino, lo cuenta Portes Gil en su memoria. Una obra que él escribió que se llama 15 años de política mexicana. Y dice, en el mes de marzo de 1929, sin recordar con precisión el día, el doctor Cepeda solicitó del que escribe Portes Gil una entrevista que inmediatamente le concedí. En ella me manifestó que acababa de llegar de Nicaragua un capitán del Estado Mayor del general Sandino, de nombre José de Paredes, mexicano por nacimiento, que traía una misión confidencial, por lo que me suplicaba recibirlo, pues se encontraba en esos momentos en antesala presidencial. O sea, Cepeda llega con Paredes, le pide reunión a Portes Gil le dice que pase, pero pasa él. Entonces le dice, mira, aquí vino fulano de tal, viene con un mensaje del general y ahí lo tengo afuera para que lo reciba. Te estoy poniendo en resumen. Sí, decirle que pase. Hice pasar al capitán Paredes, quien me entregó una mascada. Esta mascada fue ya donada por el que escribe al Museo Nacional. Una mascada, un sobre mascado, pues. O sea, sellado. Que contenía un recado escrito de puño y letra del patricio nicaragüense. Patricio es un gran adjetivo, pues, o sea, del prócer. Pero es del diente al labio, que lo dice. Este viejo lo escribió después, ¿verdad? Muchos años después. Para mí es un desgraciado, pero ahí van a oír. Un recado escrito de puño y letra del patricio nicaragüense dirigido a mí y que textualmente dice, y ahí para el mensaje de Sandino que ya les leí. Y luego dice Portes Gil, verbalmente, el mencionado capitán Paredes me expresó estar ampliamente autorizado por su jefe para exponerme la situación en que se encontraba, que era bien difícil, tanto por la persecución de que venían haciendo el objeto los invasores norteamericanos, que habían realizado gran concentración de tropas y de aviones, cuanto porque los elementos de guerra se le estaban casi agotando, y sobre todo porque el propio general Sandino se hallaba seriamente enfermo de un fuerte paludismo que padecía de tiempo atrás. Añadió que por todas esas razones, su jefe solicitaba la protección del gobierno de México, que se le acogiera en el territorio nacional en calidad de asilado y que de ser posible se le proporcionaran, y aquí viene la clave de todo esto, y que de ser posible se le proporcionaran los elementos de guerra necesarios para continuar la lucha en contra de los soldados yanquis. Me voy a detener aquí, porque cuando uno lee al principio uno da la impresión como que Sandino va
a asilarse y a vivir allá. En el término de asilo que hoy en día tenemos, alguien que se asila es porque ya no quiere, no puede o no quiere retornar a su país por las circunstancias X que hayan. Pero no, lo que le está diciendo, protégeme, a mí y a mi Estado Mayor, habla conmigo y dame armas. Eso es lo que le está diciendo, protégeme para que no me maten los gringos en el camino. Asumirme bajo tu protección. Dame una audiencia a mí y al Estado Mayor que me acompaña. Y me da armas para seguir la pelea. Esa es la petición de Sandino. No es el asilo para vivir en México. Es el asilo como protección diplomática y política. Que termina siendo militar porque hay que custodiarlo. ¿Ya? ¿Estamos claros? O sea, no es que llegaba a rendirse. No. Él tenía cifradas sus esperanzas en Porter Hill porque él creía que Porter Hill le podía dar la arma. Por eso es que va a México. Entonces sigue Porter Hill. En debida respuesta, manifesté al enviado del general Sandino que desde luego y con todo gusto, el gobierno de México lo acogería y le brindaría el asilo a que tenía pleno derecho, considerándolo como huésped de honor tan pronto como quedara bajo la protección de la bandera mexicana. Y aquí viene la respuesta clave de Porter Hill. Que en cuanto a los elementos solicitados para continuar la lucha en contra de los norteamericanos, no obstante que el gobierno y el pueblo de México simpatizaban sinceramente con su gallarda actitud, no podía ni debía ejecutar ningún acto que significaría falta de lealtad hacia aquella cordialidad, o sea, que él no podía faltarle a Estados Unidos. Porter Hill lo confiesa en su memoria. ¿Cómo que se llama el libro que ya me olvidó? Se llama 15 años de política mexicana. Sigo. Como el capitán Paredes me preguntara en qué condiciones le ponían a Sandino, le contesté que ninguna. Que podía residir en México todo el tiempo necesario, en la inteligencia de que el gobierno costearía su gasto, algo que fue mentira. Y que cuando él deseara salir del país podría hacerlo con entera libertad, algo que también fue mentira. Diga usted, indiqué al capitán Paredes, al general Sandino, que al salir de Nicaragua tenga mucho cuidado para evitar una sorpresa. No vaya a ser víctima de un atentado y esté seguro de que al quedar bajo el amparo de nuestra bandera disfrutará de libertad y de amplia garantía. ¿Verdad? Y fíjense bien, quieren otras dos cosas importantes. Después les cuento algo del viaje, pero oigan esto. Dice Porter Hill, inmediatamente después llamé al subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Genaro Estrada, y le ordené que se comunicara con nuestro ministro en Costa Rica, el licenciado Antonio Medí Bolio, que por cierto es un gran intelectual de Yucatán, poeta y demás, para que a su vez se dirigiera a nuestro representante en Honduras, señor Cristófaro Canseco, a efectos de que tan pronto como el general Sandino lograra salir del territorio nicaragüense y entrar en Honduras, lo tomara bajo su protección, manifestándoselo así al gobierno de aquel país hermano, el gobierno de Honduras. Estamos. Sandino sale hasta en julio. En junio, julio. A ver, espérame, yo tengo aquí la fecha. Sandino llega a México el 25 de junio de 1929. Porque a él le llega la respuesta positiva a finales de mayo. Principios finales de mayo. En mayo. Llega hasta el 25 de junio. Fíjate cuántos días dura esa travesía. Pero antes de contarle algunas cosas. Entonces, fíjense bien. Vamos a repetir. Sandino le manda una carta a Porter Hill. Esa carta la lee Porter Hill hasta que llega el capitán José de Paredes, de origen mexicano. Paredes llega hasta marzo del 29. La carta está fechada de Sandino el 6 de enero. Hasta en marzo del 29 llega Paredes.
lo recibe Portegil. En esa carta Sandino le dice, mira, protégeme, yo quiero llegar a tu país, quiero hablar con vos, dame tu protección y necesito que me dé arma. Esa es la carta de Sandino. Otras cosas te las va a explicar el portador de la carta, que es el capitán de Paredes. Entonces Portegil le dice, sí, con mucho gusto, que venga. No, para mí es un héroe, bienvenido sea, pero eso de la ayuda no puedo. Porque yo no puedo romper mi amistad, mi lealtad con Estados Unidos. No lo dice así, lo dice de una manera encubierta en sus memorias, ¿verdad? Hasta ahí llegamos. Pero miren qué cabrón Portegil. En abril, esto fue en marzo, él dice que no precisa la fecha, probablemente a finales de marzo. En abril de 1929, llama se le acerca Dwight, en el mismo marzo, Monroe, el embajador de Estados Unidos en México, pidió hablar con él, con Portegil, y le pide que México reconozca a Moncada como presidente de Nicaragua. ¿Verdad? Y entonces, pongan cuidado. Le dice Portegil, no, le dice, yo no puedo reconocer a Moncada. Porque la política exterior de hace muchos años de mi país es que no reconoce a ningún gobierno en un país que esté ocupado por fuerzas extranjeras. Le dice Portegil, yo no lo puedo reconocer. No quiero yo ser el primer presidente que rompa con esa norma. Y le dice, pero Morro le dice, pero es que mire, que es la manera de buscar la paz en ese país. Entonces le dice, espérate, le dice, suponete que fuera en tu país, que fuera en Estados Unidos, ¿te gustaría a vos que México hiciera eso? Que Estados Unidos estuviera ocupado por tropas extranjeras, que pusiera un gobierno. ¿Te gustaría que México reconociera ese gobierno con tropas extranjeras en tu país? ¿Verdad que no te gustaría? Le dice. Buena jugada. Pero, aquí viene el gran pero. Él ya sabe que Sandino va para México. Está bajo su protección una vez que él reciba la comunicación, porque se sabía que en aquella época se tardaba. Imagínate que de Paredes tenía que salir si tardó de enero a marzo a llegar a México, tenía que llegar hasta mayo a Nicaragua de regreso, era lo lógico. Y así fue. De la respuesta la recibe Sandino hasta marzo, hasta mayo. Pero él ya sabe que Sandino va para México. Entonces le dice Portegil al embajador gringo, Dwight W. Morrow, le dice, mira, le dice, te tengo una propuesta. Mira, vos decirle a Moncada que Moncada pida la salida de las tropas gringas y la sacá. Y yo te garantizo que Sandino va a entregar las armas y que no va a volver a pelear contra ustedes. Claro, él lo dice porque él sabe que él va para México y su plan es retenerlo y ya está. Y él sabe de primera mano en las condiciones difíciles que está Sandino en términos de armas, de avituallamiento. Entonces por eso le dice eso a Monroe. Espérate, dice, está buena la propuesta, voy a decirle a mi gobierno. Yo me comprometo, le dice Portegil, a que el general Augusto C. Sandino depondrá inmediatamente las armas y se pondrá a sus órdenes, a las órdenes de Moncada. Eso le dice Portegil. Jamás le dijo Paredes eso, porque esas no eran las instrucciones de Sandino. Y aquí viene la tradición de Cepeda, y van a oír. La seguridad que di al embajador Morro de que el general Sandino se sometería al gobierno de Nicaragua, el de Moncada, y les prestaría todo su apoyo tan pronto como saliesen del territorio invadido los marinos norteamericanos, fue después, oigan esto, esa seguridad que le dio
Porter al embajador gringo, esa seguridad ocurre después, dice Porter que se reunió con Cepeda en presencia del vicecanciller mexicano Genaro Estrada. Y Cepeda dice que él está autorizado por Sandino a tomar la decisión de que Sandino depone las armas con la promesa, nada más con la promesa de que los yanquis se van, que solo con esa promesa Sandino entregaba las armas. Y eso es una mentira del tamaño de la catedral, pero Cepeda le dice a Porter que él está autorizado a decirle eso. ¿Estamos claros? Y Cepeda obró con abnegación, lealtad, patriotismo, encomiable, no sé qué, no sé cuánto. Dice que Cepeda le dijo que Porter les quedaba autorizado para hacer saber al gobierno de Washington que los patriotas nicaragüenses depondrían las armas con solo recibir la promesa formal del Departamento de Estado, en el sentido de que las fuerzas de ocupación serían retiradas posteriormente. ¿Estamos claros? Todo esto, repito, ocurre sin que Sandino se dé cuenta. Sandino está en la montaña. No ha recibido la comunicación oficial de Porter de que sí, que lo va a recibir, que se vaya, que lo va a proteger. No lo ha recibido. Y ya Porter está actuando en su nombre con la complicidad de Cepeda. Entonces viene, ¿verdad? Y repito, pues, entonces viene Porter y le da instrucciones a su embajador en Costa Rica, que es Medi Bolio, que era abogado, poeta y un intelectual muy mayista, especialista en la cultura maya, además. ¿Verdad? Uno de los más importantes de la literatura en Yucatán, bueno, y en México también. Entonces le dice al embajador mexicano en Costa Rica, mira, decirle a uno de tu gente que mande a alguien a hablar con Moncada, a decirle que México va a reconocer su gobierno, que Sandino está dispuesto a deponer las armas, pero que él, Moncada, le tiene que pedir a Estados Unidos que saque a las tropas. Y que con solo es que se compromete Estados Unidos a sacar las tropas, que con solo ese compromiso Sandino va a entregar las armas. Y se somete a él, la Moncada. ¿Qué clase de traición, hermano? Sandino ya para ese momento ya tiene 4.000, 5.000, 4.000 en armas. Ya han andado en las periferias, en Chichigalpa, Malpaisillo, toda esa zona. Sí, ya Somoza ya Moncada había ido a Chinandega y a Occidente a decir, aquí mando yo, vayan los sandinistas, puro show. La gente estaba afuera, los hombres de Sandino, en las afueras. Entonces, hay un informe de este hombre, de Medi Bolio, que lo hizo a posteriori, sobre la base de su memoria. Entonces él cuenta que recibió el telegrama, ¿verdad? Y se va pues a Managua, uno de sus empleados, que este empleado se llama Francisco Navarro, y escribe este informe desde, creo que es Suecia que lo escribe, porque Porter se lo pide para ponerlo en su libro, porque Porter buscó el documento oficial en la Cancillería y no lo encontró. Entonces le dice a Navarro, mándame el informe, loco. Entonces se lo manda. Entonces, parte de lo que voy a leer es lo que dice Navarro. Dice, Sandino hostilizaba valientemente tanto a las fuerzas norteamericanas de ocupación como al ejército del presidente Moncada, habiendo logrado disciplinar, armar y encuadrar tan perfectamente a sus hombres que llegó a presentar batalla a las fuerzas del gobierno que, dirigidos por la oficialidad norteamericana y apoyados por la aviación de Estados Unidos, lo perseguían constantemente. Yo desembarqué en Corinto en los últimos días de abril de 1929
y tomé el ferrocarril para la capital. Oigan, esta descripción es bonita, lo que escribe Navarro, Francisco Navarro. Toda esa vía de comunicación de Corinto a Managua en ferrocarril, el ferrocarril que se robó Toño Lacayo, toda esa vía estaba vigilada por marinos norteamericanos. En la capital también se veía un buen número de marinos que por su actitud altiva y despótica hacia la población provocó un buen número de accidentes que ponían en una situación cada vez más difícil al presidente Moncada. Para el pueblo nicaragüense, esto lo dice Navarro, estuvo en Managua, estuvo en el 1929, en abril. Pongan cuidado. Estas dos líneas que les voy a leer, eso lo dice un mexicano que no tiene nada que ver con la lucha. Estaba ya metido de embajador en no sé dónde. Y le manda el informe a Portegil para que lo incluya en su libro. Y estos son sus recuerdos. Oigan esto. Para el pueblo nicaragüense, el héroe, el sostenedor de la independencia y el honor nacionales era Sandino. Y Moncada solamente era un traidor impuesto por los invasores para hacer del país una colonia norteamericana. No lo decimos nosotros. Dice, sigue Navarro. Cuando llegué a la capital, pedí una audiencia al ministro de Relaciones Exteriores. Debió haber sido Meneses, ¿no? Debió haber sido el delincuente que le firmó, porque los gringos le regalan San Andrés a Colombia, debe haber sido él. ¿Verdad? Y le manifesté al canciller de Moncada que llevaba instrucciones de si era posible hablar personalmente con el presidente Moncada. El canciller me ofreció solicitar la entrevista y 2 días más tarde fui recibido por Moncada en la casa presidencial. Moncada me recibió con gran cortesía y sencillez y me escuchó atentamente cuando le manifesté yo el objetivo de mi viaje. Después de guardar silencio por unos instantes, como pensando bien la respuesta, me dijo, escuchen la respuesta de Moncada, que es sumamente elocuente. Por más que yo quisiera acceder a los deseos del gobierno de México, no puedo hacerlo. Las tropas norteamericanas son necesarias aquí para mantener el orden. En cuanto saliera el último marino yanqui, mi gobierno no tendría probabilidades de sostenerse. De manera que le ruego decir al gobierno de México que es por una simple cuestión de orden interior, de paz y de seguridad, por lo que no pido yo el retiro de las fuerzas norteamericanas al gobierno de Washington. ¿Qué confiesa Moncada? Que sin los gringos él no puede ser presidente. Que se derrumba su gobierno sin los gringos. Se derrumba o lo derrumba el pueblo con Sandino a la cabeza. Esa es su confesión. Eso le está confesando a México oficialmente. ¿Cuánto de la respuesta de Moncada fue una indicación expresa de los gringos? No lo sé. Porque pudo ser una vez que Modrow, el embajador gringo en México, sabe del plan, seguramente la inteligencia gringa se encargó de averiguar y seguramente ya tienen información que Sandino va a salir hacia México. O sea, ¿cuánto le instruyeron a Moncada que eso respondiera? No lo sé. Estaba Hanna de embajador. Es muy probable, ¿no? Si vos sacás la suma, 2 más 2 son 4. Ahí hubo tiempo para hacerlo. Puede ser. Puede ser que del Departamento de Estado le mandaran un cablegrama al embajador a Hanna y le dijera, mira, al revés, Moncada le dijo a Hanna, mira, está aquí uno de México, lo recibo. Entonces aquel le había preguntado al Departamento de Estado, miren, está aquí, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué me ordenan? Que lo reciba, pero va a pasar esto, entonces que le responda tal cosa. Es muy probable que eso haya ocurrido, no lo sé, yo no tengo pruebas, pero lo puedo suponer. ¿Estamos claros? ¿No? ¿Y cómo fracasa esto? Primero porque Moncada dice que no. Ya Sandino ya
se entera de la respuesta de México en mayo, en junio, finales de mayo, principios de junio, sale, y es bonito la narración que hay sobre eso, porque cuando él llega a Honduras, él es recibido con honores militares en Honduras. En El Salvador lo acompaña el presidente de El Salvador. En Guatemala también, incluso en Guatemala le piden a los mexicanos que pongan a la fuerza mexicana a custodiarlo, y los mexicanos se negaron. Cuando llega a México lo reciben con honores militares. Y hay fotos de la época. Y hay multitudes que lo llegan a recibir. Se suponía que era en secreto. Mentira. Se supo finalmente. Pero ahí lo secuestran. Ahí lo mantienen entre Yucatán y Veracruz. Sí, hombre, ahí te vamos a recibir. Descansá, ahí te aviso. Recuperate, vos estás enfermo. Y lo dejan sin pagarle el hotel. Entonces el hombre, Sandino tuvo que buscar amigos ahí que le ayudaran a pagar el hotel. Lo dejaron al abandono. Lo abandonaron a su suerte. Con el propósito que se rindiera. Que no regresara a Nicaragua. O sea, y Sandino se escabulle. Cuando él ya se convence de que lo han traído. Además se da cuenta de lo de Cepeda. Pero se convence además de que lo han ninguneado, que no lo van a recibir y mucho menos que le van a dar armas. Entonces, ¿qué idea? El plan que ya les conté. Empieza a salir a ver fincas en la periferia, no sé cuánto, y es a buscar la ruta de escape. Y cuando la tienen lista, ¡jale, mano! Clandestinos salieron con pasaporte falso. Y lograron con éxito regresar a Nicaragua a reasumir la lucha. Ya después vino la otra trampa, la trampa de la oligarquía, que en mi opinión es continuación de esa que empezó en el 27, en el 28, que empieza en el 28, con ese comunicado que publican en la prensa hondureña, como Sandino no les para pelota, porque para Sandino es innegociable la salida de Moncada y la salida de los marinos. Entonces la vuelven a tramar. Ya Condosa Casa ya le da permiso a Estados Unidos de ser presidente y lo ponen de presidente. Esa casa se suma a esa conspiración que es libero conservadora. Un conjunto de personalidades ahí. Y entonces, bueno, con la venida también de la familia de Sandino, don Gregorio y etcétera, pues. Y así se van. Y empieza las pláticas con Sandino en San Rafael del Norte. Ya en 1933, ya una vez que se han ido las tropas gringas, llegan allá. Y ahí empiezan. Pero bueno, quiero solamente cerrar esto sobre Sandino. Mira lo que le dijo cuando sale la comisión esta libero-conservadora a decir babosada. Sandino le manda una carta a Hernán Laborde. Está todavía él en Mérida, en Yucatán. Y le dice: me causaron risa tanto las bases de los ciudadanos Lara, Salomón de la Selva y Sofonía Salvatierra, como las ligeramente modificadas del señor Turcio, que es las que le he contado. ¿Estamos claros? Incluso hay otro. Yo me acuerdo, espérame, yo había leído esto. Hay otro piche que traiciona a Sandino. ¿Sabe a quién se vendió ese otro? A Moncada. Lo compraron, era borracho. En una cantina ahí en Jinotega. Y ahí lo compró Moncada y se lo trajo a Managua. Y Sandino lo había mandado con determinadas misiones. Entonces ahora quiere leer este documento. Con esto vamos a cerrar. Estamos robando a Omar con unos 10 minutos, más o menos 15 quizás, para leer este documento que es para mí pues es una maravilla. Man. Está escrito por un peruano cuyo nombre es César Falcón.
Este es un peruano muy conocido en el Perú, por cierto. En aquella época era muy conocido en América Latina. Antiimperialista, tiene una obra sobre el antiimperialismo, poeta, escritor, abogado, creo que también era. Vivió en España, vivió en Francia, luchó con la República y ahí lo echaron preso. Primo Rivera lo echa preso. Después, cuando ganan de nuevo la República, entonces regresa, defiende a la República y ahí tuvo que salir exiliado. Vivía en Estados Unidos, se fue a México un rato y cuando quiso regresar a Estados Unidos le prohibió volver a ingresar a Estados Unidos por sus ideas. Y ahí se quedó viviendo en México, ahí murió. No, se fue a morir a Perú, pero ahí vivió como 20 años y tenía nacionalidad mexicana, española y peruana. Pero un hombre consecuente, antiimperialista, así murió él. Entonces él escribe un artículo. Él no sabe todas estas interioridades que les he contado. Ya. Él sabe ya que Sandino va para México, sí lo sabe. Pero él no sabe todas estas cosas. Él cree que Sandino va rumbo a la rendición. Entonces escribe una carta que publica el diario El Sol de Madrid, en plena República, el 5 de junio de 1930. Y esa carta la reproduce la revista Sabatina, porque era semanal y salía los sábados en Costa Rica, una maravilla de revista, que se llamaba Repertorio Americano. Ahí la publica el 5 de julio de 1930, el Repertorio Americano. Este hombre murió en 1970. Tenía ya 78 años. Ya cuando se sintió enfermo, se fue a morir a su patria, al Perú. Entonces, voy a leer la carta. Son 7 párrafos. Y van a tener, los que vean el video en Facebook Live o posteriormente en YouTube, en Rutubo, en Odise, van a poder ver el original del Repertorio Americano. Dice este hombre: después del bombardeo de los marinos norteamericanos, el guerrillero nicaragüense está resistiendo ahora el bombardeo periodístico de Estados Unidos. Intermitentemente llega a Europa una noticia en apariencia perdida en el fárrago de noticias internacionales sobre el combatiente de las Segovias, en las cuales se insinúa o se afirma su retirada de la lucha, unas veces por cansancio y otras por dinero. Sandino es actualmente un guerrero en reposo, es decir, en paréntesis de lucha, y consecuentemente en instante propicio a la propaganda. Esto de la propaganda lo entienden en Estados Unidos como en ninguna otra parte del mundo. La eficacia de los sistemas propagandistas norteamericanos llega a superarse a sí misma con mucha frecuencia. Ahora, en el caso de Sandino, por ejemplo, Sandino no oculta sus planes ni sus trabajos. A todos sus amigos les informa con exagerada franqueza de sus propósitos y de sus actos. Sin embargo, los informes particulares y por particulares reservados no bastarían para tener presentes su nombre y su misión en la memoria del público. Pero la propaganda norteamericana cubre la deficiencia. Muy pocos y muy ingenuos serán quienes la crean al pie de la letra. Muchos serán, en cambio, a quienes les refresque el recuerdo y les encienda de nuevo la emoción. Sandino, el empedernido capitán del antiimperialismo, es uno de los pocos hombres de Hispanoamérica cuya figura está proyectándose cada día. Su perfil histórico irá trascendiendo de la selva nicaragüense, del continente americano y de una órbita loca a la amplitud del mundo. Porque el formidable problema del imperialismo capitalista, representado hoy ejemplarmente por Estados Unidos, se ha insinuado ya desde hace muchos días como un problema universal y el más duro de nuestra época. Quienes se imaginan haber pasado el trance sangriento de la guerra para entrar con más o menos vacilaciones en una zona de paz, de reacomodo pacífico de los hombres en el mundo, no cuentan con la omnipotente fuerza del imperialismo capitalista creado por la misma.
es la fatalidad de nuestra época. El desequilibrio industrial, la crisis económica característica de hoy, contiene el germen de la lucha formidable. Perdón. Las vueltas de la inteligencia política de las principales naciones en torno a sus crisis económicas van directamente a buscar el remedio. Esto es, el bienestar de sus nacionales en la explotación fácil de la riqueza y en abundancia de los mercados. El nuevo capitalismo tiene una tendencia orgánica y por tanto indomable a la especulación. O infla los valores en las bolsas o se lanza vorazmente sobre las riquezas de los pueblos débiles. Las dos maneras típicas del imperialismo económico. Esto está escrito hace casi 100 años, en 1930, y pareciera que describe la situación del capitalismo hoy en día. Pero lo más típico de este capitalismo, joven y desaforado, no es su ímpetu conquistador, su insaciable ambición de ganancia, característica en realidad de todas las fuerzas nuevas de la historia. Lo más típico y en cierto modo lo más poderoso son sus fuerzas nuevas de la historia. Son sus fuerzas coadyuvantes. La multilateralidad de sus tentáculos. Cuando el capitalismo de mediados del siglo pasado se lanzaba a la conquista económica de un pueblo, iba sin muchas diferencias como el conquistador de la Edad Media, justificándose con su propia voluntad de conquista y con su fuerza propia. El pueblo atacado y vencido pasaba inmediatamente a sufrir todos los quebrantos y miserias de la servidumbre. Hoy, por el contrario, la invasión capitalista significa en primer término aumento del bienestar material del pueblo invadido, asfalto en las calles, carreteras de firmes especiales, casas altas y limpias, teléfonos, automóviles, cinematógrafos, charoles y faros. Pero en el fondo, la historia, como la vida, es una corriente subterránea. Las garras del imperialismo son las deudas crecientes, las hipotecas de la riqueza natural del país, la lenta subordinación económica, el vasallaje financiero y la dependencia internacional. Y en ese fondo oscuro del bienestar presente, otra fatalidad del imperialismo, se incuba la redención, la protesta, la rebeldía futura, cuando más tarda, más intensa. Aquí está el signo del porvenir, de un porvenir perfectamente visible desde ahora y desde el cual ya están despuntando los prolegómenos. Las circunstancias particulares de Nicaragua han colocado a Sandino en una actitud anticipada del porvenir. Oigan eso. Su mejor excelencia es haber comprendido obstinada, intransigentemente la dirección de los acontecimientos. Ni su propaganda ni sus campañas futuras lograrán contener el impulso imperialista de Estados Unidos. Pero la verdadera significación histórica de su actitud, de la actitud de Sandino, se concreta en su tenacidad, en su intransigencia, en esa consciente impavidez para anticipar hoy la lucha cierta del futuro. Ese era Sandino, hermano. Su visión. Chocho, hermano, clase de hombre era Sandino, pues. Qué salvajada. O sea, no hay manera de minimizar lo que significa el general Augusto C. Sandino, del cual no solamente debemos estar orgullosos y sacar pecho, sino estudiarlo, aprender de él, aprender de todo de cómo lo hizo y aprender también la experiencia de Sandino para advertir lo que nos puede pasar en situaciones similares. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos.
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.